¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Soy Pastor Cristian Córdoba, aquí dispuesto a responder algunas de las inquietudes que han tenido ustedes en estos días. Es una bendición el poder servirles de esta forma y aclarar cualquier duda que tengan con respecto a la Biblia, religión, cualquier tipo de creencias que ustedes escuchen. Estoy gustoso en poder responder de una forma bíblica y darles un entendimiento de lo que dice la palabra de Dios con respecto a sus inquietudes. Así que les pido, por favor, que se unan conmigo en oración para poder responder las siguientes preguntas que tenemos el día de hoy. Padre Señor, gracias te doy por la oportunidad que me das de poder ministrar tanto a la congregación como a todas las personas que están viendo este video. Todas estas inquietudes que tienen, Señor, y te pido que me guíes con tu espíritu para responder claramente y el mensaje sea entendible para todos los que están escuchando, Señor. En Cristo te lo pido. Amén. Bueno, vamos por una serie de preguntas que hemos recibido. Entre varias cosas, tenemos temas de ángeles con respecto a las elecciones, a las armas, en diferentes aspectos. Y siempre me gusta presentar la perspectiva bíblica, el por qué creemos nosotros como cristianos lo que creemos. Y vamos a comenzar con esta pregunta que es, ¿cuál es la diferencia entre ángeles y arcángeles? Bueno, para comenzar con esta pregunta, la diferencia entre ángeles y arcángeles. Muchos de nosotros al leer la Biblia tenemos este conocimiento de quiénes son los ángeles y arcángeles, pero cuando no tienes un conocimiento desde una perspectiva bíblica, tiendes a crear ciertas ideas equivocadas de quiénes son estos seres. Los ángeles son seres creados, son seres espirituales con juicio moral y con una alta inteligencia, pero no tienen cuerpo físico. Dios no les entregó este cuerpo físico. Estos seres espirituales son creados. Los ángeles no siempre han existido, son parte del universo que Dios creó. Considera que Dios es el único que es eterno. Los ángeles no tienen esa característica de ser eternos, ellos fueron creados en un punto. Si es que vamos a las escrituras, podemos ver, por ejemplo, en Nehemías 9:6 dice, solo tú eres Señor, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército y la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Aquí podemos ver lo que menciona, que es los cielos de los cielos, todo lo que hay en ella, los ejércitos. Eso es una forma que la Biblia tiene para describir acerca de los ángeles. Salmos 148:2 menciona, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos. Nuevamente es una versión exclusiva del término de ángeles, pero al mismo tiempo también el término que utiliza de ejércitos. El versículo 5, alabadle ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Esto claramente enfatiza el aspecto que los ángeles partieron desde un punto, desde que Dios los creó. Nunca han existido por toda la eternidad. Tuvieron un momento en que fueron creados. Dios creó todas las cosas visibles e invisibles a través de Cristo y para Él. Y el mundo angelical existe exclusivamente también para honor y gloria de Dios. Colosenses 1:16 menciona porque en Él fueron creadas todas las cosas, mencionando acerca de Cristo, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, mencionando exclusivamente acerca de Jesucristo. Su alta inteligencia de estos ángeles se puede observar a lo largo de las escrituras cuando se encuentran con personas, cuando Dios los envía para misiones específicas. Por ejemplo, en el caso de Mateo 28:5, que dice, y hablando el ángel, dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Con expresiones tan simples como estas, te da a entender que los ángeles tienen la habilidad de comunicarse, de recibir órdenes, de pensar individualmente y sumamente inteligentes. Hechos 12, del 6 al 11 menciona, y esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre los dos soldados, sujetos con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía. Y no sabía qué es lo que hacía el ángel.
lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía que ver una visión. Aquí vemos, por ejemplo, cuando Dios envió específicamente un ángel para salvar a Pedro de la cárcel, él fue obediente a esta misión y Pedro no estaba entendiendo qué es lo que estaba ocurriendo en este momento, pero posiblemente era la primera vez que tenía un encuentro con un ángel. Pero con todo, te da a entender el hecho de que tienen una misión específica, pueden incluso interactuar con el aspecto físico, con las cosas físicas, a pesar de que son seres espirituales. Dado que los ángeles son de forma espiritual, como lo menciona Hebreos 1.14, no son todos aquellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Es decir, que vienen a ministrarnos específicamente a servir a Dios por medio de servir a nosotros en cualquier tipo de encomienda que tengamos o misión que exista en nuestras vidas. Pero normalmente no tienen cuerpos físicos. Normalmente no podemos verlos a menos de que Dios nos dé una habilidad especial para verlos. ¿A qué me refiero con esto? Si leemos en Números 22:31, dice, entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en la tierra. Es decir, que los ángeles existen, están en todas partes, están todo a nuestro alrededor, pero nosotros no tenemos la capacidad de verlos. En este caso, Dios dio la capacidad a Balaam de poder ver a los ángeles que estaban a su alrededor, en este caso a un ángel en particular. En 2 de Reyes 6:17, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vean. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Si te pones a analizar cómo Dios permitió que pueda haber todo este tipo de ejércitos alrededor, te pone a pensar que todos estos seres celestiales están a nuestro alrededor. Y no solamente el hecho de que Dios, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente, que está en todas partes, que nos puede ver haciendo todo lo que hacemos, creo que también te pone a analizar cuando cometas algún tipo de pecado que piensas que estás haciendo en secreto. Esto te recuerda que tienes espectadores alrededor tuyo. Tal vez tú no los veas, pero hay gente, que es decir, hay ángeles que están a tu alrededor que están viendo exactamente todo lo que estás haciendo. Te pone a pensar dos veces acerca de cometer tal pecado que quieres cometer. Lucas 2:13. Y de repente apareció con él un ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y el cielo. Esto es algo que les ocurrió a unos pastores en la anunciación de Jesucristo, de la encarnación, el nacimiento, y vieron una multitud increíble de ángeles, estos pastores, que se sorprendieron de sobremanera. Sin embargo, de vez en cuando estos ángeles toman una forma corporal para parecerse a varias personas. Mateo 28:5, y hablando el ángel dijo a las mujeres cuando estaban fuera dice, vosotras no temáis porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, es decir, fuera de la tumba. Y ellas pudieron ver a estos seres, pudieron percibir su apariencia física. En Hebreos 13:2 nuevamente menciona, no os olvidéis de mostrarle hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Esto quiere decir que a pesar de que son seres espirituales, Dios les da oportunidad de poder tomar una forma física y nosotros sin darnos cuenta de que son ángeles. Pueden lucir como personas comunes y corrientes. Existen otros tipos de seres celestiales y hay tres tipos de seres celestiales específicos que mencionan las escrituras. Unos que son los querubines. Ahora, si estás pensando en ese angelito que tiene unas alas con una arpa que está como semidesnudo, tienes una idea equivocada de lo que son los querubines. Esta es una aberración, por ponerlo así, de la idea de lo que realmente es un querubín. A los querubines se les dio la tarea de vigilar la entrada al jardín del Edén. Cuando lees en Génesis 3:24, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín, menciona, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, si piensas que son estos angelitos así como simpáticos, dudo mucho que Adán y Eva tengan miedo de estos angelitos, pero si es que realmente consideras cómo los describe la Biblia,
son seres de temor. Dios está en otra parte donde menciona los querubines, es el hecho de que cuando está en el trono, menciona acerca de estos seres, de estos querubines que viajaban y como una especie de vehículo donde se encuentra Dios. Salmos 18:10 menciona cabalgó sobre un querubín y voló y voló sobre las alas del viento. En Ezequiel, esta es otra visión muy interesante que habla desde el capítulo 10, del versículo 1 al 22, de como una especie de trono volador donde los querubines eran los propulsores para poder transportar el trono. Te lo dejo para que lo leas. Ezequiel 10 del 1 al 22. Es una descripción muy interesante acerca de estos seres. Sobre el arca del pacto también, en el Antiguo Testamento se mencionó que habían dos figuras que estaban cubriendo el arca y que eran específicamente querubines. En Éxodo 25:22, que Dios específicamente le pidió que construya de esta forma el arca. Otro tipo de seres celestiales son los serafines. Se mencionan estos en Isaías capítulo 6 del versículo 2 al 7. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies y con 2 volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Estos son los serafines. Si puedes acordarte de esta palabra sera como 6, que tienen 6 alas, son ángeles bastante diferentes a lo que nosotros tenemos una idea de cómo va a lucir un ángel, y están continuamente para adorar al Señor. Otro tipo de seres celestiales son también descritos en la Biblia como criaturas vivientes. Ezequiel y Apocalipsis hablan de estas criaturas vivientes alrededor del trono. Como mencionamos en Ezequiel 1, del 5 al 14, se menciona de estos seres, de estas criaturas vivientes. En Apocalipsis 4, del 6 al 8, también habla acerca de estas criaturas vivientes, con sus apariencias como de un león, tiene la cara de un león, la cara de un buey, la cara de un hombre y la cara de una águila. Son los representantes más poderosos que en varias partes de la creación del mundo, como se podría decir bestias, animales domésticos, seres humanos y aves. Y estos adoran continuamente a Dios. Es interesante la similitud también que toman acerca de estas criaturas vivientes, el hecho de que tenga un rostro de león, un rostro de buey, un rostro de hombre, un rostro de águila. Son 4 seres que son interesantemente representados, si es que alguna vez quieres hacer este análisis en los estudios de los evangelios. Cada uno de los evangelios se lo asigna con cada uno de estos seres en esta representación, como por poner un ejemplo simple, el libro de Juan se denomina la águila, el libro de Lucas viene a ser el hombre. Dependiendo cómo se describe, basando en la forma como describe el Evangelio acerca de Jesús. Por ejemplo, el águila viene a determinar la divinidad de Dios y el Lucas es más la humanidad de Dios. Y cada uno de estos determina cierta característica de Dios, cada uno de estos evangelios, y se los relaciona con estos simbolismos. También los ángeles tienen rango, tienen nombres, se los conoce también por nombres, y existe orden entre ellos. Y aquí es donde va a responder la pregunta original. Todo esto fue la introducción, así que se aguanta. Entonces, las escrituras indican que hay un rango y orden entre los ángeles. Primero son los arcángeles. Aquí viene el responder la pregunta. Un ángel llamado Miguel es conocido como Arcángel Miguel. Podemos leerlo claramente aquí en Judas 9, que dice, pero cuando el Arcángel Miguel contenía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí describe acerca de este arcángel que se llama Miguel, y él indica un título que es de autoridad y de gobierno sobre el resto de los ángeles. Este se llama también uno de los principales príncipes. Se lo vuelve a retomar en Daniel capítulo 10, 13, donde se reconoce también a este arcángel. Miguel es el líder de los ejércitos evangélicos, ejércitos angelicales, que está en Apocalipsis capítulo 12 del 7 al 8. Y Pablo nos dice que el Señor regresará del cielo con el llamado del arcángel, es decir, Miguel en este caso,
En 1 Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Han sido tanto este momento. Y esto se refiere a Miguel como el único arcángel, pero realmente la Biblia no menciona si es que hay otros arcángeles. Esta es la única mención de un arcángel y que es exclusivamente Miguel, el arcángel. Así que es posible que existan otros, pero realmente sería especular al respecto y por ende nos vamos a regir por lo que dice únicamente la Biblia, que es un arcángel, Miguel. Tal vez cuando lleguemos al cielo vamos a encontrar más de este estilo. Entonces después vienen los ángeles y interesantemente hay un ángel que tiene el nombre Gabriel. El ángel Gabriel se menciona en Daniel capítulo 8, 16 y en capítulo 9, 21. Se lo menciona como un mensajero que viene de Dios para hablar con Daniel. Gabriel también es identificado como un mensajero para Zacarías y para María, cuando recuerden en Lucas 1:19, aquí dice, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Esto es cuando estuvo hablando específicamente con Zacarías y él realmente no creyó todo lo que este ángel Gabriel estaba diciendo. Entonces tuvo que disciplinarlo dejándolo mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista. También estuvo en presencia en la anunciación con María para decirle que ella iba a ser la madre de Emmanuel, que viene a ser Dios con nosotros, de Jesús. Esto se encuentra en Lucas 1, 26 al 27. Entonces, esta es la gran diferencia entre arcángeles y ángeles. Los arcángeles, viene a ser el arcángel Miguel, viene a ser el líder angelical. El resto son ángeles, uno de los que conocemos es Gabriel, es uno de aquellos ángeles. Para que tengas más conocimiento acerca de los ángeles, existe realmente una teología exclusiva acerca de ángeles que se determina, es una teología sistemática que cuando, por ejemplo, cuando tomas toda la Biblia y buscas todos los pasajes acerca de los temas de los ángeles, vas a encontrar lo que se llama una descripción angelical. Esta es una teología sistemática que se llama angeología. Aquí puedes, en este estudio de angeología, puedes encontrarlo en un libro de teología sistemática, vas a descubrir todo lo que todo lo que la Biblia habla acerca de los ángeles. Para darte una breve referencia, características de los ángeles, es el hecho de que solo pueden estar en un lugar a la vez. Los ángeles no son omnipresentes. Solo Dios es omnipresente. Omnipresente quiere decir que puede estar en diferentes partes al mismo tiempo, que están en todas partes. Ese es únicamente Dios. Para Él no existe espacio delimitado, por ende se entiende que es omnipresente. Los ángeles no son de esta forma. Las escrituras frecuentemente representan a los ángeles viajando de un lugar a otro, como en el caso que mencioné anteriormente de Daniel 10, el 12 al 14, donde se presenta y llega a este lugar y describe cómo llegó a este lugar. La idea de que un ángel puede estar en un solo lugar a una sola vez es consistente con el hecho de que los ángeles son seres creados. Y a diferencia de Dios, que es omnipresente, son criaturas finitas y por lo tanto se limitan a estar en un lugar a la vez, como todo el resto de la creación del mundo, igual que nosotros solo podemos estar en un lugar a la vez. Ahora, que puedan viajar rápido, que puedan transportarse de un lugar a otro lugar rápido, es muy posible, sí, pero solo pueden estar en un lugar a la vez. Existe un número de ángeles muy, pero muy grande. Cuando leemos que Dios está en el monte Sinaí y que vio los 10,000 de los santos con fuego en Deuteronomios 33:2, que dice, el Señor vino del Sinaí y les enclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor, centellares para ellos. Santos es otra descripción que se utiliza, sobre todo en el Antiguo Testamento, para referirse a los ángeles. También aprendemos de la cantidad de ángeles, de decenas de miles, en Salmo 68, 17. Los carros de Dios son miriadas, millares y millares. Y el Señor está entre ellos en santidad como en Sinaí. Cuando venimos a adorar, llegamos en presencia de innumerables ángeles, como menciona en Hebreos 12:22. Dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial,
y a miriadas de ángeles. Esto está hablando de una cantidad exuberante de ángeles, un sinnúmero de ángeles. También en Apocalipsis 5:11 nuevamente menciona, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos. Aquí estamos viendo dos categorías, los seres vivientes y los ángeles son seres celestiales diferentes. Esta expresión indica un número muy asombroso de ángeles, desde el punto de vista humano, poniéndolo de esta forma. Es innumerable la asamblea de seres angelicales que alaban a Dios constantemente. Otro punto también interesante para conocer acerca de los ángeles es el hecho de que no son exclusivos para cada persona. Muchos de nosotros hemos escuchado, incluso desde que éramos pequeños, la idea de que existe un ángel, ángeles de la guarda, que se encarga de cada persona. Ahora, en realidad las escrituras no dicen claramente que Dios envía ángeles para nosotros, o sea que específicamente que tengamos designados un ángel. Claramente menciona que sí son enviados para nuestra protección. Salmos 91, del 11 al 12 dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarde de todos tus caminos. En sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y la serpiente. Aquí menciona que los ángeles son enviados para protección de las personas, pero no son exclusivos. Puede ser que haya sido enviado para una misión específica, pero no necesariamente que ese ángel esté con esa persona todo el tiempo. Pero si te pones a analizar, ¿de dónde viene entonces esta idea de los ángeles de la guarda? Cuando leemos en Mateo 18:10 menciona, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es a partir de este versículo donde sale la idea de los ángeles de la guarda, que son ángeles que protegen exclusivamente a niños. Pero nuevamente no es necesariamente una descripción de que es exclusiva la protección que tiene cada ser humano. Es solo, aquí lo que está diciendo es el hecho de que los ángeles están viendo y están en presencia de Dios. Cuando los discípulos en Hechos capítulo 12:15 dicen que el ángel de Pedro estaba tocando la puerta, recuerda cuando salió de la prisión, fue donde estaban las demás personas, tocó la puerta y la persona que estaba dentro de la puerta dijo, tal vez es el ángel de Pedro. Nuevamente es una referencia como diciendo, es que es imposible que sea Pedro, tiene que ser algo especial, algo celestial. Pero no es necesariamente una descripción de que todos tengamos un ángel de la guarda. No parece haber un apoyo convincente para la idea de que exista un ángel de la guarda individuales, como lo mencionan las escrituras. Pero que pueden estar ahí para ayudar y proteger, sí, pueden estar ahí para ayudar y proteger cuando son enviados por Dios, pero no son exclusivos. La Biblia no menciona en ninguna parte que sean exclusivos como ángeles de la guarda. El poder de los ángeles es increíble. Aparentemente tienen un poder muy fuerte. En Salmo 103:20 menciona, bendecid al Señor vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mando, obedeciendo la voz de su palabra. Los ángeles son aparentemente más grandes en fuerza y en poder que los seres humanos. Segunda de Pedro 2:11 menciona, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Aquí está describiendo acerca de tamaño, de capacidad, de fuerza, de poder. Mateo 28:2 dice, y aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Con un solo ángel del Señor se produjo un gran terremoto. Hay incluso en el Antiguo Testamento el hecho de que un ángel vino a castigar específicamente al rey David por desobedecer y el ángel comenzó a atacar a toda la ciudad, un solo ángel que hizo una gran destrucción. Eso demuestra que realmente solo con un ángel es más que suficiente para destruir todo lo que sea necesario. El poder que tienen es muy fuerte. Aunque el poder de los ángeles es grande, ciertamente no es infinito. Pero se usa para luchar en contra de poderes demoníacos. Los ángeles son para atacar a otros demonios, para atacar a Satanás. En Daniel 10:13 menciona específicamente la función de este ángel. Apocalipsis 12:7 también, donde dice, entonces hubo guerras en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. Aquí menciona específicamente lo que va a ocurrir en los tiempos finales, donde habla acerca de los ángeles son utilizados como
o un armamento celestial. Apocalipsis 20 del 1 al 3 que dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esta es otra función que tienen como fuerzas especiales, por ponerlo así, de estos ángeles que tienen gran capacidad y poder. No obstante, cuando el Señor regrese, seremos elevados interesantemente a una posición más alta que los ángeles. Y esto es algo muy curioso, porque si son seres celestiales superiores a nosotros en este momento que tenemos un cuerpo físico, en 1 Corintios 6:3 dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más asuntos de esta vida? Esto quiere decir que no vamos a estar juzgando a los ángeles que están con Dios, vamos a estar juzgándoles a los ángeles caídos. Es entendible esta parte. Sería absurdo el hecho que estemos juzgando a ángeles que estén siendo obedientes a la voluntad de Dios. Pero el hecho de que tengamos esa posición para poder juzgar a ángeles te da a entender de que vamos a estar en un puesto muy especial. Pero también es importante aclarar cierta precaución con respecto a esta relación que tenemos nosotros como seres humanos con los ángeles. Debemos de tener mucho cuidado de recibir una falsa doctrina con respecto a cómo tenemos que tratar a los ángeles o comunicarnos con los ángeles. La Biblia advierte claramente de tener mucho cuidado, sobre todo con falsos ángeles. Gálatas 1:8 menciona, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al de que los hemos anunciado, sea anatema, sea una maldición, viene a ser esta traducción. Es decir, si es que viene un ángel que viene a predicarte un mensaje diferente al evangelio, es decir, que si un ángel dice que no es necesario que confíes únicamente en Jesucristo, que tú puedes ganarte al cielo haciendo obras, que tú puedes ganarte al cielo entrando a esta religión o esta organización o adorando a este ser específico, este viene a ser un mensaje contrario al evangelio. Pablo hace esta advertencia porque sabe que existe la posibilidad de un engaño. En 2 Corintios capítulo 11:14 menciona, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfrazará como ángel de luz. Por ende, si es que alguna vez escuchas, o en el caso hipotético de que tengas una aparición de un ángel celestial, si es que este ángel celestial te menciona algo en contra de lo que dice la palabra de Dios, o que cause una ramificación de la verdad y que te dirija a otro lugar totalmente diferente, que lo consideres como anatema. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. El profeta mentiroso que engañó al hombre también, al hombre de Dios, tuvo este caso, y este es un caso bíblico. En Primera de Reyes 13:18 fue el hecho de que este hombre escuchó a un ángel, dice, y él le respondió, yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo, tráelo conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero él estaba mintiendo. Es decir, que recibió un mensaje equivocado y esta persona a la cual estaba hablando, Dios claramente le había dicho a esta persona que no tiene que comer, que no tiene que tomar agua y tiene que cumplir con su misión. Pero viene este otro individuo que dice, no, tengo un ángel que me dijo esta información. Pensó que realmente, bueno, es que está recibiendo esta información de un ángel que viene de Dios, voy a obedecerle. Pero lamentablemente esta persona murió de una forma muy, muy fea por desobedecer a Dios. Y ahora va a decir, ¿pero qué tiene la culpa? Pues el problema es el hecho de que él creyó en un ángel falso de un profeta, de una persona que supuestamente dijo tener una visión. Esto ocurrió en el Antiguo Testamento, pero suena muy también contemporáneo en nuestro tiempo, porque hay varias religiones, por ejemplo, los mormones, que afirman que un ángel le presentó a Joseph Smith con una información diferente a lo que dicen las escrituras. Si vamos mucho más antes, también tenemos a Mohammed, que tuvo una supuesta aparición de un ángel que le enseñó una información que va contraria a las escrituras. Estos son claros casos del ejemplo de la advertencia que te estaba dando Pablo. Entonces, todos estos son situaciones que tenemos que tener mucho cuidado, ya que no podemos creer todo lo que vemos si es que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Clara posibilidad es el engaño satánico que nos tiende a hacer desobedecer las escrituras por
por ponerlo en el caso de vírgenes. Este sería un otro ejemplo muy específico en el hecho de apariciones de seres celestiales como, nuevamente, Satanás se puede disfrazar como un ángel de luz. Y estoy totalmente convencido de que Satanás se disfrazó como el ángel, pero no como ángel, sino como una virgen de Fátima, donde trajo un mensaje totalmente diferente a lo que piden las escrituras. Hace algunos episodios, incluso puedes buscarlo, hablé específicamente acerca de la aparición de la Virgen de Fátima y las supuestas declaraciones de esta Virgen que dijo, en el cual va en contra de las escrituras, que ahora pide que su atención sea a ella. Y muchas personas, lamentablemente, no solo con la Virgen de Fátima, sino con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen Dolorosa, la Virgen del Cisne, tú dales el nombre de acuerdo a la localidad, que comienzan a dedicar su adoración. Y muchos van a decir, no, no es adoración, es veneración. Pero en la práctica viene a ser adoración. Su atención y su forma de creer en este ser, esta Virgen que viene a presentarse, lo único que hace es apartar a la gente de Jesucristo. Y esta es una gran advertencia. Tanto como las vírgenes, las afirmaciones de los mormones, que era el ángel moroní que se le presentó específicamente a José Smith. Y cualquier afirmación de haber recibido una revelación adicional a la doctrina que estás en las escrituras debe ser inmediatamente considerada como anatema, como una maldición. Y tienes que apartarte de eso. Por más fantástico que sea, por más increíble que sea, si es que va en contra de la palabra de Dios, en contra del Evangelio, las escrituras mencionan claramente que tenemos que considerarlo como un anatema. Otro punto también que existe en la relación de personas es el hecho de que tienden a adorar a los ángeles. Y esto es algo que va en contra de lo que dice Pablo, por ejemplo, aquí en la palabra de Dios. Dice, nadie os defraude de vuestro de premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto hinchados sin causa por su mente carnal. La adoración de los ángeles fue una falsa doctrina que ocurrió específicamente en la iglesia de Colosas, y es por eso que Pablo hace esta advertencia a ellos, pero también se aplica a nosotros para no caer en ese mismo error. El ángel, incluso cuando vemos en el libro de Apocalipsis, cuando Juan está en presencia de un ángel, y la actitud que tuvo Juan, que puede ser normal, porque imagínate el ver a este ser superior, espiritual, impactante. Juan lo único que hizo fue caer de rodillas por estar al asombro, pero esto es lo que ocurre. Entonces caí a sus pies para adorarle, está hablando acerca del ángel. Y el ángel me dijo, no hagas eso. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues Él es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Aquí tenemos una declaración de un ángel que le dice a un ser humano, levántate, no hagas esto. El único que merece adoración es Dios. Cualquier intento de buscar adorar a cualquier otro ser que no sea Dios viene a ser una idolatría. Eso es un pecado. Tampoco debemos de rezar o orar a los ángeles. Nosotros no nos comunicamos con los ángeles, nosotros comunicamos única y exclusivamente con Jesucristo. Él es nuestro mediador. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros en oración y el mensaje va directo al Padre. Pero nunca se involucran ni ángeles, ni vírgenes, ni santos, ni otros seres espirituales. Es estrictamente con la Trinidad. No existe razón para poder pedir a un ángel que no tiene la misma capacidad que tiene Dios, porque nuevamente los ángeles no son omniscientes, no son omnipresentes y no son omnipotentes. Por ende, no pueden responder a ningún tipo de oración. El único que hace milagros, el único que tiene el poder para hacerlo es Dios. Que Él puede enviar un ángel para poder hacer un cambio sobrenatural, puede hacerlo, pero es por medio de Dios. Si tuviéramos que orar a los ángeles, estaríamos atribuyendo implícitamente un estatus a esos ángeles como que si fueran Dios, como que si estuvieran en todas partes, lo cual no debemos hacer. No hay ningún ejemplo en las Escrituras de alguien que ore a un ángel de una forma específica o que le pida ayuda de una forma específica. Esto es un gran error que está ocurriendo específicamente con aquellos que están
involucrados con la nueva era, con aquellos que piensan que el tener piedras te trae energía, que ciertos lugares están en ciertas partes te trae energía, que puedes incluso hablar con tu ángel, que puedes hablar con ciertos ángeles que te dan nombres y que ellos te van a ayudar a tener una vida más próspera, algo por el estilo. Esto es del demonio, por ponerlo de esta forma. Esto realmente va en contra de las escrituras. Tendrías que apartarte de esta. Esto es una mentira, esto sería un anatema. El buscarnos también, el buscar hacer este tipo de actitudes viene a ser un peligro que está en contra de la palabra de Dios. Y muchas personas que afirman, no, pero esto me sirve, yo me he acercado a estos ángeles y estos ángeles me han respondido. Ahora, te puedo decir esto, no tengo duda que hayan respondido, pero dudo mucho que sean ángeles que están a servicio de Dios. El tipo de ángeles que debe haber sido, creo que deben haber sido los ángeles que están más como en servicio a Satanás, que son un tipo de ángeles totalmente diferentes. Así que tengan cuidado con el hecho de qué tipo de ángeles estás queriendo buscar, porque te vayas a tocar con un ángel caído. Esto es lo que puedo explicar más o menos con lo que trata acerca de ángeles. Existe muchísimo más que te puedo decir, pero quiero hacerlo corto y breve en este tipo de preguntas. Ahora vamos con la siguiente pregunta que viene a ser: ¿qué es la eutanasia o suicidio asistido? Bueno, al hablar de la eutanasia o suicidio asistido, tenemos que explicar qué es la eutanasia. La eutanasia viene a ser un intento de prevenir una muerte dolorosa, excesiva o prolongada. Puede ser pasivo. Una eutanasia pasiva quiere decir es el hecho de detener el tratamiento médico que se está recibiendo, o actos directos que viene a ser el otro aspecto del acto activo, que viene a ser actos directos dirigidos para terminar la vida. Entonces, de estas dos categorías, en uno viene a ser una eutanasia pasiva, es que una persona está enferma y está sosteniendo su vida por medicamento, por máquinas, por cosas por el estilo. Una eutanasia pasiva sería el hecho de dejar de entregar esos medicamentos y para que la enfermedad continúe o prosiga. Pero la activa viene a ser el hecho de hacer algo intencional para que la persona muera. Y esto es algo que Dios no está de acuerdo. Va en contra de la voluntad de Dios. Si leemos aquí específicamente en Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí de mi vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos leyendo específicamente a Job, que viene a hablar acerca de quién tiene el derecho de dar la vida. Dios es el que tiene el derecho a dar la vida y es el único que tiene derecho a quitarla. La eutanasia a veces se conoce como esa muerte por piedad. Y pues, realmente tiene que estar en una situación es una situación muy difícil, muy difícil. No podría ponerme en esta posición y decir solo afirmar sin entender de una forma compasiva qué difícil tienes que estar en una situación así para considerar tan solo esta idea. El hecho de que pases tanto dolor, el hecho de que pases tanto sufrimiento, para que tengas que considerar el terminar tu vida de esta forma. Realmente es una situación muy difícil. No queremos, por un lado, tomar la vida de una persona por nuestras propias manos, pero por otra parte entendemos que el dolor que están sufriendo es muy grande. No queremos prolongar el proceso de morir más de lo necesario, pero queremos preservar la vida, pero no prolongar la muerte. Esa es la gran diferencia. En este momento, simplemente permitimos que una persona muera y no tomamos más medidas que prolongar su vida. ¿Cómo vamos a hacer en esta situación? Bueno, un tema relacionado viene a ser cometer suicidio asistido por otra persona. Esto quiere decir que busca a la persona que está con ese dolor, con esa enfermedad o esa situación, terminar su vida, pero busca a otra persona para que le ayude a hacerlo, para que su muerte sea rápida, sin dolor, para que no tenga que fallar y termine peor de lo que estaba. Pero las personas que ayudan al suicidio facilitan la muerte haciendo preparativos, haciendo cosas alrededor, dándome algún tipo de veneno específico o el equipo necesario para que la persona pueda
realmente iniciar con este proceso. Al adoptar un enfoque de no intervención del muerte en sí, el facilitador busca evitar los cargos de asesinato. Muchas personas quieren estar involucrados en una situación donde tengan que terminar la vida de alguien porque estás terminando con la vida de alguien, estás cometiendo un asesinato porque estás intencionalmente pensando en terminar con la vida de esa persona. Por ende, al considerar este tipo de cosas, muchas personas evitan cualquier tipo de situación donde tengan que estar en una posición donde tengan que tal vez entregar una inyección, algo que vayan a terminar con su vida en una forma rotunda. Por ende, la eutanasia asistida, muchas personas, incluso en algunos países, están a favor. Algunas personas incluso quieren quieren poner una forma legal para que puedan terminar la vida de una persona, asistiendo a otra persona en ese proceso. Los que adoptan este enfoque, los defensores del suicidio asistido, intentan darle un giro positivo utilizando términos como esto es una muerte digna. Pero muerte con dignidad sigue siendo muerte. Y el suicidio asistido sigue siendo suicidio. Y el suicidio va en contra de la voluntad de Dios, porque Dios es el único que tiene el derecho de qué es lo que va a ocurrir con la vida de cada persona. Vivimos en una época conocida como la época de la cultura de la muerte. El aborto, por ejemplo, es algo que se practica y se ha practicado durante centenares de años. Algunos proponen seriamente, incluso hasta llegar al punto del infanticidio. Lamentablemente, personas están a favor de que no solamente termine la vida de un bebé cuando está dentro del vientre, sino también cuando apenas sale del vientre. Es decir, que en un bebé que haya nacido 9 meses de gestación y no se le dé asistencia médica después de que ha nacido si es que está enfermo o alguna situación ocurre en ese momento. Y esto es algo que ocurre en la actualidad. Los índices de suicidio también es otro punto que hace esta cultura de muerte, que es por depresión, por problemas psicológicos, y los índices de suicidio son muy, muy alarmantes. Y se promueve ahora también la eutanasia como un medio viable para resolver diversos problemas sociales o financieros o médicos, en la mayoría de los casos viene a ser. Pero este viene a ser un enfoque de la muerte, donde la muerte viene a ser la respuesta del problema, ya que en lugar de tratar de someterse a la voluntad de Dios o lidiar con el problema, uno quiere tomar ese escape del dolor, escape de la angustia. La vida es un regalo, eso tenemos que entenderlo. La vida es un regalo de Dios, que Él es el único que nos da la capacidad de decidir, el único que tiene la capacidad de decidir qué es lo que ocurre en nuestra vida. Si leemos en Génesis, Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí entendemos que la eutanasia viene a ser el rechazo de ese regalo que Dios nos dio. El hecho de que estemos con vida, respirando, no importa las circunstancias, viene a ser un regalo, el hecho de que podamos vivir en este mundo. La verdad, fundamentalmente, de que Dios es soberano, nos lleva a la conclusión de que la eutanasia y el suicidio es un pecado, va en contra de la voluntad de Dios. Sabemos que la muerte física es inevitable para nosotros, somos seres mortales, nuestra vida va a terminar. Sin embargo, solo Dios es soberano y sabe cuándo y cómo ocurre esa muerte. Sabe cuándo. Dios sabe exactamente los números de tus días contados y no se trata del hecho de que tú aceleres el proceso. Dios tiene la última palabra sobre la muerte. Él es el que va a decidir cuándo y cómo va a ocurrir la muerte. 1 Corintios 15:26 menciona, y el último enemigo que será abolido es la muerte. 54 dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Él es el único que tiene el derecho de lidiar con la muerte. La eutanasia y el suicidio asistido son un intento del hombre de usurpar la autoridad de Dios. Es decir, que el hombre quiere tomar decisión sobre la vida cuando solo Dios, el creador de la vida, tiene ese derecho de qué es lo que ocurre. Si podemos, por ejemplo, el caso de Job. Job estaba muy angustiado. Te aconsejo que lo leas el libro de en orden, desde el principio hasta el final. Y él estaba muy angustiado y con gran dolor
La esposa, esto es lo que le dice en Job 2, de 9 al 10, dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, ¿cómo habla cualquier mujer necia a su lado? ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Esta es la actitud que Job nos está dando como ejemplo en la forma como tenemos que lidiar con problemas en la vida, con dolor en la vida, con angustia en la vida. Si lees la vida de Job, lo que ocurrió con él al principio fue realmente doloroso, realmente doloroso. Y aún a pesar de que la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, en otras palabras, comete suicidio, Job dijo, no es posible que pueda tomar algo que realmente no me atribuye, que es mi vida misma, ya que Dios le otorgó esa vida y solo Dios puede quitarla. La Biblia nos dice que es Dios quien designa a las personas para que mueran y cómo mueren. Él sabe exactamente lo que tiene que ocurrir con las personas. Un suicidio asistido es un intento de negarle a Dios su derecho soberano de designar quién muere, cuándo muere y el momento en que muere. Debemos de tener cuidado de no tomar en nuestras propias manos el derecho que única y exclusivamente le pertenece a Dios. La muerte es un hecho natural que tarde o temprano va a ocurrir. Todos vamos a morir, unos más tempranos que otros, pero a veces Dios permite que suframos en el proceso de la muerte. A veces Dios permite que ocurran ciertas circunstancias en nuestras vidas que tienen que ver con sufrimiento. En otros casos, otras personas no experimentan sufrimiento y mueren inmediatamente. Y tenemos que ser honestos. A nadie le gusta sufrir. Y por más de que sea angustiante, por más de que sea horrible la situación, tenemos aquellos que confiamos en Dios, aquellos que confiamos en Cristo, que Él tiene la autoridad suprema. Él es el único que determina qué es lo que va a ocurrir con nuestras vidas. Si tú has entregado tu vida a Cristo como tu Señor y Salvador, si realmente confiaste en Jesucristo como tu Salvador, realmente no existe nada de lo que tú puedas hacer y lo que tú tengas que hacer para que vayas a terminar con tu vida, ya que Dios es el único que le pertenece a tu vida. Tú le has entregado tu vida a Él. A menudo los propósitos de Dios es de darse a conocer a través del sufrimiento. Eclesiastes 7:14 dice, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando ocurren tribulaciones en nuestra vida, ya sea por persecución, por dolor, por enfermedad, cualquier tipo de situaciones, el pasar por medio de esa tribulación no es algo agradable, el pasar por ese sufrimiento no es algo agradable, pero todo ocurre por un proceso específico. Cuando un forjador de una espada tiene que golpear ese metal, tiene que ponerla en el fuego candente, después el agua, seguirlo golpeando, y es un proceso bastante fuerte. Imagínate si es que hipotéticamente hablando la espada se quejaría en el medio del proceso. Pues la espada realmente, si el forjador dice, ok, si te quejas no te voy a hacer nada, pero ahora ya no es una espada, ya no cumple la función por la cual tuvo que pasar ese proceso, ese dolor por el cual tuvo que experimentar, nuevamente hipotéticamente hablando, no serviría de nada si es que no termina el proceso hasta el final. Ahora, cuando Dios permite que nosotros estemos pasando por algún tipo de situación, de tribulación, de enfermedad, de sufrimiento, Dios le da un propósito a la vida. Dios le da un propósito incluso al sufrimiento. Y solo Dios sabe qué es lo mejor. Y a su tiempo, incluso en la muerte, Dios sabe por qué ocurre la muerte de cierta forma, en ciertas circunstancias. Ha habido casos que personas mueren de una forma trágica y para el resto de la familia esto fue lo que los llevó a Cristo. Ha habido situaciones en las cuales personas pasan por enfermedad y nunca son sanadas, pero su testimonio de vida da un ejemplo para el resto de cristianos de cómo tiene que ser una persona en confiar en Cristo. Entonces, nunca debemos de terminar prematuramente con una vida porque es muy difícil o por el sufrimiento, pero tampoco tenemos que recurrir a medios extraordinarios para preservarla. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se acelera activamente, la muerte está mal. Cuando estás tratando de buscar terminar la vida, esto es suicidio.
retener pasivamente el tratamiento también puede ser incorrecto, dependiente de lo que se está haciendo. Si es que estás dejando de comer a una persona, realmente estás intencionalmente de una forma queriendo que la persona fallezca. Pero permitir que la forma ocurra naturalmente en una persona que está, por ejemplo, con un cáncer terminal o una enfermedad, no es necesariamente incorrecto, porque la enfermedad ya de por sí está destruyendo la vida, está lentamente terminando con cualquier órgano que está ahí. Entonces, el hecho de tal vez únicamente, en vez de hacer quimioterapia y únicamente tomar medicina para el dolor, realmente estás dejando que la enfermedad prosiga. Entonces, este sería un caso diferente. Eso sería una forma de morir naturalmente, por ponerlo así. Solo estás preservando el hecho de no sufrir en el proceso, pero no estás alargando el dolor. Cualquiera que enfrente este problema, definitivamente tienes que pedir fuerzas a Dios, tienes que refugiarte a Dios y sobre todo pedirle sabiduría a Dios en qué hacer en estas circunstancias. En Santiago 1.5 menciona, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Espero que nunca tengas que estar en una situación como esta o que tengas que lidiar con un familiar que se encuentra en esta situación. Pero es importante buscar consejería en estas áreas. No tomar decisiones apresuradas ni hacer cosas que a final de cuentas vas a tener que explicar a Dios el porqué de tus decisiones. No hay nada en la Biblia que nos diga que debemos hacer todo lo posible para mantener que alguien esté con vida por mayor tiempo posible. Por tanto, no tenemos la obligación de prolongar la vida de alguien que está sufriendo. Pero no significa el hecho que tenemos que hacer intencionalmente terminar con su vida. Si alguien tiene una enfermedad terminal y un gran dolor, debemos hacer que la persona se sienta lo más cómoda posible durante este proceso, donde su cuerpo está falleciendo en este momento. Pero tampoco significa que debemos apresurar su muerte. En cambio, debemos dejar que la muerte siga su curso natural, pero hacer todo lo posible por consolar a los que sufren, estar con ellos en ese momento de dolor. Como algo personal, yo recuerdo en una situación con mi padre, que él falleció con cáncer, que tuve una oportunidad de compartir con él como nunca había tenido antes. Dios me dio esa bendición de poder servirlo de una forma que nunca le había servido antes. Y tuve la oportunidad de conectarme con él, conversar con él, pero sobre todo el predicarle el Evangelio, el compartir con él el hecho de que la salvación se encuentra únicamente en confiar en Cristo Jesús. Y sé que tal vez esa situación no se hubiera dado en otras circunstancias si no hubiera sido por lamentable enfermedad que tenía en ese entonces. Pero esto es algo que únicamente confío en Dios, confío en la gracia y misericordia de Dios para volver a verlo nuevamente. El asesinato es quitar la vida de alguien ilegalmente. El suicidio asistido es quitar una vida ilegalmente. Pero técnicamente hablando, si una nación dijera que la eutanasia es legal, entonces a nivel humano podría la persona hacerlo, pero para Dios esto sigue siendo un asesinato. Como las sociedades a menudo tienden a cambiar las leyes y legislan cuestiones morales que van en contradicción de la Biblia. El hecho de que una sociedad pueda decidir que una eutanasia sea buena o que sea legal, no buena, que sea legal, no significa que realmente sea buena. Debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando se trata acerca de leyes humanas que van en contra de la voluntad de Dios, tenemos que nosotros dirigirnos específicamente a qué es lo que dice Dios y no a lo que el Estado o el país determina como algo normal. El abrir la puerta a la eutanasia legal permitiría muchas injusticias. Si se permite una eutanasia bajo la afirmación emocional que la persona se encuentra emocionalmente afectada, que va a ser mejor para el individuo, considera el hecho de que qué impedirá que el gobierno intervenga para finalmente determinar quién se siente bien y quién no se siente bien. Podría emplearse la definición de eutanasia para incluir a quienes padecen de depresión crónica o simplemente en los que no les gusta la idea de vivir, tal vez porque tienen alguna situación estresante en su vida o realmente por el hecho de que no sean productivos a la sociedad. Ahora me vas a decir, estoy exagerando. ¿Cómo es posible que se den, no va a ser posible que se den normas o leyes en un país donde la gente, solo por el hecho de que
que tenga una depresión, quiera cometer suicidio, la eutanasia sea factible para esta persona. Pero esta es una realidad. En Canadá ya se están enseñando en las escuelas a niños acerca de la opción de la eutanasia. En Nueva Zelanda se preparan pacientes mentales para la eutanasia. Se está haciendo esto de una forma legal, a pesar de que es en contra de la voluntad de Dios. Si se abre esta puerta para matar personas, las cosas se van a empeorar en lugar de mejorarlas. Es una situación difícil estar en enfermedad crónica o algo en el cual tu vida realmente no es disfrutable al 100%. Pero solo Dios tiene la última palabra. Dios, y considera también este punto cuando una persona que no está en Cristo, que está pasando por un sufrimiento sumamente horrible, con dolor crónico, con todo este tipo de angustia, sea cual sea la situación, el pensar de que la muerte te va a librar de este dolor, déjeme decirte que realmente la muerte solo te va a llevar a algo mucho peor. Si no estás en Cristo, todo lo que estás viviendo, incluso el dolor que estás experimentando en este momento, va a ser absolutamente nada en comparación de encarar al Dios Todopoderoso por el hecho de que rechazaste a su Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así que piensa al respecto, comparte esto con algunas personas tal vez que no están en Cristo, el hecho de compartirles el Evangelio con ellos, el hecho de que confíen en Cristo en medio de toda esa circunstancia, pero si es que no están en Cristo, el terminar con su vida no termina el dolor, al contrario, lo extiende por toda la eternidad. Esto es lo que tengo en esta pregunta. Ahora vamos a otra pregunta que va relacionada igual con el hecho de la vida, que viene a ser esta. ¿Por qué es tan importante el tema del aborto en las elecciones? Bueno, nosotros estamos aquí en Estados Unidos, vamos a estar pronto en elecciones del presidente y de varios funcionarios políticos en el gobierno. Y este es un tema muy, muy fuerte, también muy importante para nosotros como cristianos. El tema del aborto es quizás uno de los temas más controversiales de nuestros días. Y quiero aclarar que la Biblia es clara en el hecho del asesinato y que está mal. Cuando hablamos de asesinato, hablando en el libro de Hechos 20:13 dice no matarás. La traducción más apropiada sería el hecho de no cometerás asesinato. Es decir, no terminarás con la vida de alguien intencionalmente. Esta vendría a ser una traducción más apropiada para este pasaje. El asesinato se define como un homicidio premeditado e ilegal de un ser humano por otro. Determinar si el aborto es un homicidio viene a ser a este punto. Este es el punto crucial que determina acerca del aborto. Si el feto en el útero es realmente un ser humano, entonces es un homicidio. Repito esto. Si lo que se encuentra desarrollándose dentro de la matriz de la madre es un ser humano, entonces estamos hablando de un asesinato, de un homicidio. El aborto es matar basado en el juicio y la elección unilateral de la madre. Es decir, que solo la madre, o tal vez incluso a fuerza del padre, también el hecho de que decide terminar con la vida de este ser humano. Tal asesinato sin provocación de la persona indefensa no es ético y debería definirse como el aborto como un asesinato en cualquier sociedad, a menos de que el feto no sea un ser humano. Ahí estaríamos hablando de un tema totalmente diferente. Si el feto es solo una masa de tejido impersonal o algo menos que un ser humano, terminar con su vida no realmente implicaría ningún tipo de problema ético y no sería considerado un asesinato. Si una mujer decide removerse la matriz, está eligiendo en su propio cuerpo. Pero si decide terminar con la vida que está dentro de esa matriz, está decidiendo la vida de otro ser humano diferente. Biológicamente hablando, la vida humana comienza en la concepción. Cuando un óvulo de la madre y el esperma del padre se unen, crean una nueva cadena de ADN que es completamente diferente al de la madre. Es un ser único, es una persona diferente. El cigoto en el útero es tan humano como la madre en cuyo vientre la habita.
no importa cómo te sientas al respecto, esto es un hecho biológico, embriológico. Y por más de que puedas etiquetarlo, bueno, tú porque eres cristiano o eres religioso, consideras que la Biblia dice que es un ser humano. No, estoy hablando de términos científicos. Si es que quieres realmente ir por términos científicos, el cigoto es un ser humano, es un ser totalmente diferente al de la madre. Su tamaño, el hecho de que sea pequeño, no cambia en lo absoluto de que siga siendo un ser humano. Si es que muchas personas vienen con la argumentación, bueno, es el hecho de que es pequeño, realmente por eso no tiene tanta importancia. Entonces, de la misma forma, si extendemos esa lógica, podrías decir que un niño, tal vez de 2 años, puedes terminar con su vida porque tú eres más grande. Bueno, tal vez que con respecto al nivel de desarrollo, es que lo que pasa es que no está completamente desarrollado. Tal vez sus órganos no están completamente desarrollados. Bueno, si sigues extendiendo la misma lógica, déjame decirte que un niño tampoco está completamente desarrollado. Su cerebro no está completamente desarrollado. Pero no por eso vas a terminar con la vida de una niña porque no esté completamente desarrollada, porque todavía no llega a su madurez. También el ambiente no determina si es que una persona es ser humano o un ser humano. El hecho de que se encuentre dentro del vientre no quita su humanidad. Como también tú, el hecho de que estés en tu casa, o el hecho de que estés en un avión, como el hecho de que estés en un carro, no te quita tu humanidad. La dependencia tampoco quita la humanidad. El hecho de que el bebé se está formando dentro del vientre y que dependa de la madre, no le da ningún derecho a la madre para poder terminar con la vida de ese ser humano. Porque si extiendes esa etnología, ese razonamiento, el bebé tampoco puede sobrevivir teniendo 2 meses o 9 meses de edad fuera del vientre de la madre. Depende de un ser humano adulto para poder protegerlo, alimentarlo y proveer con todo lo que necesita. Así que ni su tamaño, ni nivel de desarrollo, ni ambiente, ni dependencia determina la humanidad de un ser. La Biblia apunta claramente a la concepción como el comienzo de la vida. Sansón dijo en Jueces 16:17, dice, él reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareno para Dios desde el vientre de mi madre. Aquí está haciendo una declaración claramente el hecho de que él, siendo adulto, desde que estuvo en el vientre de la madre, ya tenía un propósito, tenía un destino y era considerado un ser humano desde el vientre de la madre. David dice en Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. En 16 menciona, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Es decir, que cuando todavía estaba en el vientre de la madre, era considerado como un ser humano. Jeremías afirmó, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Esto es algo que Dios afirma de Jeremías, siendo todavía un embrión. Y considera qué es lo que piensa Dios con respecto al aborto. Te voy a poner un caso exclusivo que da en el libro de Éxodo, capítulo 21, del versículo 22 al 23, que dice, y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, y pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí claramente cuenta al ser humano del bebé como una ser vida, y la importancia es el hecho de si termina con esa vida, también una vida tiene que terminarse como castigo por haber terminado con esa vida. Ahora, esto estoy haciendo una referencia del Antiguo Testamento, lo que ocurría en ese entonces, lo que eran las normas que Dios tuvo exclusivamente para el pueblo de Israel en ese entonces, pero a pesar de que es un pasaje descriptivo que te explica la historia que ocurrió en ese entonces, te da a entender de la importancia que tiene Dios con respecto a la vida dentro del vientre humano. La Biblia considera que un feto es un niño por nacer, un ser humano planeado por Dios, que Dios está formando desde el momento de la concepción. Siendo este caso, realmente no importa lo que diga la jurisprudencia, las normas, las leyes humanas,
o políticamente lo que establezca qué es o no es el aborto. La ley de Dios tiene prioridad. Una madre que decide abortar a su hijo está tomando unilateralmente la decisión de poner fin a la vida de otra persona. Y esa es la definición del asesinato. Pero si has escuchado algunas personas que te dicen, bueno, ¿qué con respecto al hecho de las violaciones o incestos? Bueno, es importante cuando se habla acerca de este tema afirmar 2 puntos. Uno es el hecho de que esto es una situación horrible. Que una persona quede embarazada por el resultado de una violación o un incesto viene a ser algo realmente atroz. Para la persona que fue violada, tal vez siendo menor de edad, esto es algo denigrante para la persona. El asesinato de un bebé por causa de esta situación no es la respuesta. Por más atroz que ha sido el origen de ese bebé no tiene la culpa del padre y del crimen que cometió. El bebé no tiene que pagar por la atrocidad que cometió su progenitor. Si alguien tiene que pagar, sería el violador con la muerte, no el bebé con la muerte. Si es que alguna vez escuchas a alguien que esté en esa situación, y recuerdo dar este consejo a alguien, sobre todo cuando se trata menor de edad, tal vez el hecho de cargar con el niño, es decir, criarlo, educarlo, sea muy difícil para la mujer, pero existe la opción de dar en adopción a este bebé y puede darse una familia amorosa que esté dispuesta a otorgarle amor, cuidado a este niño. Usualmente el argumento, y este es el otro punto que quiero mencionar, usualmente cuando alguien trae este argumento de la violación o incestos, viene a ser más como una especie de excusa. ¿Y por qué digo esto? Por el hecho de que cuando alguien menciona este tipo de argumentos para decir que esta es la razón por la cual el aborto está mal, déjame decirte que el 98% de los abortos viene más por inconveniencia y no por el hecho de que sean violaciones o incestos. Solo el 2%, y creo que es menos del 2% de los abortos viene a ser por caso de violaciones o incesto. Si es que quieres darte cuenta qué posición se encuentra la persona, solo hazle esta pregunta. Si es que te sacan este argumento de que es por violación o por incesto que el aborto tendría que ser legal, solo pregúntale esto. ¿Estarías dispuesto a crear una ley que se permite el aborto única y exclusivamente por violación y por incesto y por ninguna otra razón más? Y ahí es donde te vas a dar cuenta, donde van a sacar los colores verdaderos. Porque esto viene a ser una simple excusa que la gente tiende a usar para apoyar el aborto. Ahora, ¿qué con respeto cuando la madre se encuentra en riesgo? Menos de una décima parte del 1% de los abortos realizados en el mundo de hoy son específicamente porque la vida de la madre se encuentra en riesgo. Dios es un Dios de milagros y Dios puede preservar la vida de la madre y del hijo a pesar de que las posibilidades médicas vayan en contra. Y ha habido muchos casos al respecto en los cuales los doctores le han dicho hágase un aborto porque su vida va a terminar o porque la vida del niño va a ser mala o está enfermo o lo que sea. Y ha habido casos en los cuales Dios, por alguna razón u otra, en su providencia decidió que tendría que sanarse la madre o el niño y no existe ninguna inconveniente al respecto cuando nace. Pero para salvar la vida de la madre, lo que se necesita es un parto inducido temprano. Esto quiere decir es que en los casos extremos donde se tenga que dar un parto inducido, esto no es lo que se conoce como un aborto. Un parto inducido viene a ser el hecho de extirpar el bebé o dejar el hecho de que sea el parto inducido que pueda sacar naturalmente al bebé por dentro, pero no como se entiende específicamente del aborto, de entrar y destruir por completo al ser humano, destruir por completo al bebé, despedazar su cráneo, romper sus miembros, descuartizarlo por completo para sacarlo en pedazos. Eso es una atrocidad. Algunos médicos dicen que el aborto nunca es médicamente necesario para salvar la vida de la madre. Sin embargo, en última instancia, si la vida de la madre está realmente en riesgo, es una decisión que se debe de tomar tanto los padres como el médico y nuevamente buscar sabiduría, como lo dicen en Santiago 1.5, buscar sabiduría en este tipo de situaciones. Ahora, para aquellos que han tenido un aborto, recuerden que el aborto es un pecado, pero no es un pecado imperdonable. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú reconoces tu pecado, Él te perdona. Mediante la fe en Cristo, todos los que pecaron pueden ser perdonados, como menciona en Romanos 8.1,
Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Colosenses 1:14 menciona, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, en Cristo Jesús. Una mujer que haya tenido un aborto, o un hombre que haya fomentado un aborto, o incluso un médico que lo haya realizado, todos pueden ser perdonados al arrepentirse acerca del crimen que han cometido y confiar de que Cristo fue el que pagó en la cruz por los pecados que ellos cometieron. El valor de la vida es muy importante desde la gestación hasta la vejez, porque el ser humano lleva la imagen de Dios, y esta es la parte importante por entender. El terminar con un bebé es terminar con un ser que lleva la imagen de Dios. Es por esta razón que como cristianos nosotros tenemos de participar en el proceso de votación. Por quién votamos no debe ser determinado por personalidad del candidato o por la falta de personalidad que tienen o por la afiliación política del candidato. Esas no son normas en las cuales un cristiano tiene que regirse para votar. Como cristianos debemos de apoyar y promover cuestiones que tienen valores bíblicos cuando se surga la oportunidad. Los temas de pro vida, que viene a ser el hecho de estar a favor de la vida y en contra del aborto. Los temas de pro familia son otros temas de familia bíblica, del padre, madre, una familia en este sentido, como Dios lo ha determinado. Estos son temas que como cristianos debemos de apoyar. Una persona que quiere votar bíblicamente pone prioridad a votar por un candidato que va a favor de la vida. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios quiere. Dios considera que cada ser humano es importante. Y un cristiano que a sabiendas viola la enseñanza de las Escrituras ha pecado contra Dios cuando tú eliges a alguien que realmente va en contra de la vida. Considera esto. Tú vas a tener que rendir cuentas a Dios acerca incluso también de a quién eliges cuando va en contra de un tema tan importante como es el tema de la vida. Existen razones secundarias para elegir un candidato, pero la voluntad de Dios es lo primero y no tiene que ser tu comodidad. Muchas personas tal vez consideran que la libertad religiosa sea importante, que la libertad de expresión sea importante, que el hecho de cargar armas sea importante, que el procapitalismo sea importante, que los temas de migración son importantes, por nombrar algunos. Pero si consideras cada uno de estos temas, estos son temas de comodidad terrenal, de cómo te vas a sentir a gusto aquí en esta tierra, cómo va a ser tu vida aquí en este país. Pero cuando se trata acerca de temas que van trascendentales, el hecho de la vida, esto es algo que va a tener que tomar prioridad en tus decisiones. Es motivante y recuerdo esta conversación que tuve con una familia indocumentada que motivó a sus hijas específicamente a votar por un candidato que está a favor de la vida, a pesar de que tal vez este candidato no esté tan a favor de la migración. Cuando escuché este comentario realmente me sorprendió muchísimo la forma en cómo, a pesar de su situación de estatus legal en el país, enseñó que sus hijas puedan tomar una decisión que va a glorificar a Dios y que no esté enfocado únicamente en su comunidad, en su comodidad en este país. Es decir, que ella puso sus prioridades, esta familia puso sus prioridades en glorificar a Dios y seguir la voluntad de Dios, en lugar de apoyar tal vez algún candidato que les pueda dar una comodidad temporal en este país. Y realmente fue muy motivante escuchar esto. Quiero aclarar también en este punto, cuando se trata acerca de por quién votar, yo no te voy a decir por quién votar. Mi posición no es decirte tienes que votar por tal candidato o por tal candidato. Tú eres el que tienes que elegir por qué tipo de gobernador, presidente, legislador, senador tienes que elegir. Pero la forma en cómo tienes que votar tiene que reflejar en quién estás confiando y a quién tienes que rendir cuentas. Si estás considerando el sentirte a gusto de una forma temporal, tu comodidad terrenal para votar, cuando estás yendo en contra de algo, de un principio bíblico, como se trata acerca de el valor de la vida y el valor de la familia, déjame decirte que estás yéndote en contra de la palabra de Dios. Y esto es algo que debes de considerar claramente qué es lo que vas a hacer. Sé que hay muchos temas que son muy difíciles de tratar, como migración, sobre todo cuando
conoces a varias familias o situaciones de familias que se encuentran en el país de una forma indocumentada y que vienen a este país con un gran interés de buscar el mejor interés para su familia, ver lo mejor para, para la prosperidad de sus hijos y porque este país tiene mucho que ofrecer. Pero considera que por mi parte yo nunca voy a juzgarte por las acciones que tomas. Mi labor como pastor va a ser amarte. Mi labor como pastor va a ser servirte, sin importar cuál sea tu condición legal. Yo estoy aquí para servir a Cristo y ministrarte para que tú puedas amarlo a Él. Pero para aquellos que tienen que tomar una decisión y elegir a aquellos que van a gobernar, considera que tu voto también es una forma de adoración, es decir, en quién estás poniendo prioridad. Vota sabiamente, eso es lo único que te voy a decir. Vota bíblicamente. No te digo por quién vas a hacerlo, eso es algo que tú vas a tomar esa decisión y que sean las escrituras la conciencia por lo cual determinas por quién vas a votar. Esto me lleva también a esta siguiente pregunta y la última pregunta. ¿Puede un cristiano portar una arma? Bueno, algunos consideran que portar una arma, nunca deberías como cristiano portar una arma porque la arma es únicamente para matar a la gente. Pero es importante aclarar las razones por las cuales una persona porta una arma. Hay creyentes que piensan que la violencia que existe en el mundo lo asocian con armas, por ende, esto es algo que está muy mal. Y como la Biblia que dice que seamos pacificadores, nunca en tu vida tendrías que considerar el tener un arma. E interesantemente, eso es algo que yo pensaba. Sin embargo, una mirada completa a la Biblia ofrece una idea de las prácticas históricas que se informan a este tema de hoy, de qué es lo que dice la Biblia con respecto a las armas. Tenemos el ejemplo, si vamos por poner, en Lucas capítulo 22, 37, donde están los apóstoles que poseían armas. La noche que Jesús fue traicionado, pidió a los seguidores que trajeran espadas. Aquí dice, porque os digo que es necesario que en mí se cumpla todo esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, es suficiente. Cuando él hace esta afirmación, y sé que aquí hay dos interpretaciones en este sentido que la gente va a decir. Uno es el hecho de que diga que es suficiente en el sentido de que la expresión que utiliza diciendo 2 espadas son suficientes, no te necesitas más. O que hay la expresión que diga es suficiente como diciendo termina esa forma de hablar realmente, va a dejar de hablar de estas tonterías, por ponerlo así, de esta forma. O sea, suficiente con esa palabrería. Son 2 expresiones de esta forma. Cualquiera de las 2 expresiones que utilices realmente no va en contra del hecho de que aquí está hablando que tenía armas. Jesús no está condenando la posición, el hecho de que tengan armas. La intención por las cuales se usaban tal vez puede ser si es que analizamos la otra perspectiva. Pero esta no es la única instancia. Mientras arrestaban a Jesús, Pedro le cortó la oreja a uno de los siervos, es decir, utilizó esa espada que tenía. En Juan 18:10 menciona. Entonces Simón Pedro dice que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Cuando vemos aquí que Jesús después sanó instantáneamente, en Lucas 22:51 dice, y respondiendo Jesús, dijo, deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja, al siervo lo sanó. Considera esta situación. El contexto menciona claramente que él sanó, pero le dijo que guarde el arma. Incluso en Juan 18:11, Jesús entonces le dijo, Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Si ves todo lo que está diciendo Jesús, la posesión de la espada por parte de Pedro no fue condenada. Solo el uso particular de la espada. En otras palabras, Jesús pudo haberle dicho a Pedro, tú no deberías de cargar un arma. Él no se quejó del hecho de que él tenga un arma. Él se quejó con Pedro en la forma de la que quería usarla, la razón y la motivación en la que quería usarla. Entonces, las espadas, por ejemplo, en esta era, eran instrumentos cortos parecidas como adagas. Eran más cuchillos que espadas.
No había nada inusual que alguien pueda portar una espada en esa cultura. Tiene muchos usos y prácticas, como también como para la violencia contra otras personas. Pero no hay enseñanzas en contra de la posesión de armas. En otra ocasión los soldados vinieron a ser bautizados, por ejemplo cuando estaba hablando Juan el Bautista, y cuando les preguntó acerca de qué hacer para vivir para Dios, Juan el Bautista les dijo esto. En Lucas 3:14, también algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis y a nadie acuséis falsamente, y contestaos con vuestro salario. Juan no llegó a decirles, dejen sus armas, solo compórtese debidamente. El uso de armas es apropiado en el contexto también cuando leemos en Salmos 144:1, bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. El Antiguo Testamento contiene muchos ejemplos de hombres piadosos que poseían y usaban armas, generalmente en el contexto de guerra. Existe el uso específico de armas para defensa de una nación contra pueblos malvados, que incluso Dios envió a su pueblo para destruir. La Biblia nunca prohíbe a un cristiano que posea una arma. Un cristiano solo debe poseer un arma con el propósito que honre a Dios. En 1 Corintios 10:23 dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. El uso de un arma, ya sea para la caza, estás en temporada de caza, vas a ciertos lugares específicos donde vas a cazar animales para comer, puedes usarlo y puedes, no deshonra a Dios en lo más mínimo que hagas esto. El servicio de armas para servicio militar no tiene ningún problema, ese es más, es el hecho de que necesitan esta herramienta para protegerse, incluso de la aplicación de la ley de la defensa propia, también es para honrar a Dios, que no tiene ningún problema el hecho de que tengas que proteger a tu familia para cualquier tipo de mal que alguien quiera hacer a tu familia. Aún así, una persona debe reflexionar sobre los motivos para poseer un arma en particular. ¿A qué me refiero con esto? Es cuál es la razón por la cual quieres tener un arma, qué es lo que te motiva a tener un arma. El cristiano debe ser obediente a la ley y ser sabio en estas áreas. Un cristiano debe de cumplir con las leyes locales, primordialmente, incluidas las leyes sobre las armas. En Romanos 13, del 1 al 5, menciona claramente esto. Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cuando hablamos de tener armas, es claro que uno tiene que regirse a las autoridades y a la ley donde te encuentras para poseer una arma. Si es que estás en un país donde es ilegal tener un arma, entonces aplicaría este pasaje de Romanos 13, del 1 al 5, que tienes que someterte a las autoridades. El hecho de que tú no podrías comprar un arma si vives en un país donde es ilegal tener un arma. Estarías yéndote en contra de la voluntad de Dios cuando Él te pide que te sometas a la autoridad. Si es que consideras que la autoridad está poniendo una ley que está equivocada, existen patrones y normas apropiadas para cambiar leyes, lo cual es eligiendo a personas específicas que cambien las leyes donde puedas incluso el pedir que si estás en un país donde no se portan armas, que se permita tener armas a ciudadanos que nunca han tenido ningún récord criminal con el hecho de protegerse. Pero considera lo que te estoy diciendo. Si es que el gobierno donde te dicen que no puedes tener un armas, tienes que obedecer a ese gobierno, pero para cambiar esa norma tienes que moverte por medios de caminos legales, como lo es en el caso del que estamos haciendo, lo que mencioné anteriormente con respecto al aborto.
el aborto es algo que el gobierno ha determinado, pero para cambiar eso va en contra de la voluntad de Dios, tomas caminos apropiados, que es elegir a gente apropiada que pueda cambiar esas leyes y esas normas. Entonces, de una u otra forma, nos regimos a la autoridad y voluntad de Dios. Si ves que existe algo que el gobierno está haciendo mal, utiliza los caminos apropiados para hacer ese cambio. Si es claro que las autoridades que gobiernan son de Dios y deben ser obedecidas. Y si es ilegal poseer un arma, cuando tú estás en una posición donde no puedes comprar un arma, ya que sería ilegal que tú la compres, no la adquieras. Esto viene a ser un pecado. ¿Por qué? Porque estás violando una declaración en Romanos 13 que habla acerca de que no vayas en contra de las autoridades. Así que, si en tu país no se permite, no desobedezcas. Si no tienes los documentos apropiados para poder comprar un arma, no cometas un crimen. Porque por aquellos que están indocumentados, el obtener un arma viene a ser un crimen. No puedes obtener un arma, sobre todo si es que eres cristiano. Te decía, no lo hagas en lo absoluto. Si es que estás en un estado donde no se permite comprar armas, no violes la ley. Tienes que ser obediente a Dios, que te dice que te sometas a la autoridad. Nuevamente, si quieres hacer un cambio en la autoridad, utiliza los medios adecuados para hacer ese cambio, pero no violes la ley. No hay nada pecaminoso en poseer cualquier tipo de arma, siempre y cuando sea la motivación apropiada, como mencioné. Cuando eres ciudadano y quieres practicar la cacería, quieres utilizar un arma para deporte, para incluso defensa personal, para proteger a tu familia, y quieres tenerla con cuidado, realmente no existe ningún problema el hecho de que la tengas. La Biblia no condena el hecho de que tengas un arma. E incluso es la razón por la cual yo tengo un arma y yo cargo un arma, y es también para proteger a mi familia. Y por eso también yo enseño a mi familia a cómo usar un arma. Por el hecho de que si es que yo no estoy con ellas, y si es que viene una persona que sea más fuerte, más grande, a tratar de hacer daño a mis hijas, por ejemplo, yo quiero nivelar el hecho de poner las cosas al mismo nivel cuando mis hijas tengan un arma para detener a aquel que le va a hacer daño. Antes de adquirir un arma, eso es lo que te aconsejaría. Suponiendo que tienes una posibilidad de obtener un arma, primero, habla con tu familia al respecto, busca sabiduría, edúcate al respecto. Nunca compres un arma antes de primero educarte, porque la mayoría de personas suele tener, y es normal, nosotros tenemos miedo a cosas que no entendemos, que no conocemos. Personas, por ejemplo, cuando puse un post en mi página web, cuando fui con mi hija a disparar, gente me preguntó incluso por interno, me decía que está mal, que cómo es posible que haga este tipo de cosas. Y es por eso también que doy esta explicación, el hecho de que no existe nada pecaminoso que pueda enseñar a mi hija a protegerse. Y, y entiendo la razón por la cual lo dicen, porque yo hubiera escrito exactamente lo mismo hace 20 años. Porque recuerdo con mi esposa estábamos en la misma posición, del hecho de que para nosotros tener un arma no era lo peor, sería una mala idea. Y es porque venimos de una cultura en un país donde el tener un arma era ilegal. Y asociábamos el arma con un criminal, con alguien que está violando la ley. Pero al venir a un país donde se es posible tener un arma, recuerdo a un anterior jefe que me enseñó específicamente, y me gustó mucho lo que hizo. Él me pagó una clase de manejo de arma, entender qué es un arma y todo lo que implica un arma. Y es algo que recomiendo a todos los que me preguntan qué con respecto a tener un arma. Primero, edúcate. Aprende qué es un arma, cómo se usa un arma, el tipo de seguridad y todas las cosas que tienes que tener mucho cuidado cuando se trata acerca de tener un arma. Edúcate primero. Segundo, toma clases de manejo, de disparo de un arma, pero también toma clases legales. Son dos clases que tendrías que tomar. Una del hecho de que te explique qué es un arma, pero la otra clase sería el hecho de que cuál es el aspecto legal que implica tener un arma. Esto quiere decir que cuando tú disparas, ¿qué aplica legalmente y cuál es tu posición, la responsabilidad que tienes cuando ese proyectil sale del arma? Es decir, que tú no utilizas el arma como un juguete. Aprendes a tener respeto por el arma, pero sobre todo aprendes a tener una gran responsabilidad que esto implica. Después, te diría, antes de comprar el arma, te diría, compra una caja de seguridad para el arma, para que tú puedas tener eso en un lugar seguro de tu casa, donde tu familia, tus hijos o gente que visita tu casa no pueda tener acceso. Y tercero, al último, cómprate el arma. Pero, una vez que obtengas un arma, esto es algo que incluso hice con mi familia,
Yo les quité esa curiosidad a mis hijas, los cuales dije, miren, esto es un arma, quiero que la toques. Obviamente la arma no estaba cargada. La toques, quiero que mires lo que es. Les enseñé qué significa un arma y sobre todo les dije, esto es algo que no es un juguete. Nunca quiero que te acerques a un arma, no a esta arma, y obviamente si es que no sabes usarla, pero si estás en una casa donde ves un arma, aléjate y habla con un adulto acerca de que hay un arma en ese lugar. En otras palabras, quité esa curiosidad que los niños tienen acerca de qué es un arma. Y así puedes eliminar esas trágicas historias que ocurren en familias donde los niños piensan que es un juguete y lamentablemente terminan quitándose la vida o matando a un familiar por error sin darse cuentas. Entonces, considera que el arma realmente no es un pecado. El tener un arma no es un pecado. El arma no mata gente. Es la gente la que hace esto por medio de utilizar un arma. Nosotros como cristianos no tenemos ningún problema en utilizar armas para protección, ya sea para casa o si es que estás sirviendo en la guerra o deporte. Es algo que tienes la libertad de hacerlo. Recuerdo que me mencionaron, bueno, pero es que nuestras armas no son físicas y nuestra guerra es contra potestades. Es un versículo que si es que lo utilizas para justificar o ir en contra del arma, estás tomándolo fuera de contexto. Porque aquí está hablando claramente que nosotros como cristianos no avanzamos el reino de Dios a la fuerza. Eso es lo que significa con respecto a armas. Nuestras armas no son de este mundo para el reino de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que convencer a alguien para que reciba a Cristo usando un arma. Así que esto es una aplicación en contexto totalmente equivocada para poder refutar la idea de tener un arma. Siempre lee la Biblia en contexto. Educa a tus hijos lo que es un arma. Aprende a respetarla y si hay alguien en tu familia que tiene problemas psicológicos o incluso que no es maduro en esta área, te aconsejaría que no compres un arma, no tengas un arma. Es muy peligroso, sobre todo cuando tienes familiares que no tienen esa noción de respeto o tienen problemas emocionales en esta área. Pero para cualquier otra situación, si es que es para algo que quieres proteger a tu familia, realmente no tiene ningún problema al respecto. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Espero que les haya informado con respecto a ciertos temas. Si tienen más inquietudes de cualquier otra índole con respecto a la Biblia, creencias, religión, estaré encantado de responderlas. Envíenme un mensaje, ya sea por interno, cristian@calvario.org o por cualquier mensaje de texto para aquellos que tienen mi número en la congregación. Hasta la próxima. Mientras tanto, que Dios los bendiga grandemente y vayan a servir a su reino.